¿Qué onda? Buenas noches, bienvenidos a cuarto programa, ya el último de este ciclo de cine en Desvelando a Tlatelolco. Y pues hoy vamos a cerrar con una película súper chingona que es Los Olvidados de Luis Buñuel. Esta película que causó polémica en su año de estreno porque solo estuvo 4 días en cartelera. Pero pues antes de pasar a comentar la peli y hablar sobre ella, pues me gustaría presentar a los colegas mediadores que hoy están acá con nosotros compartiendo el espacio. Tenemos a Ángel y a Richard. Pues a ver, preséntense. ¿Qué onda, Lalo? Pues yo ya había estado aquí hablando de los Caifanes. Gracias por la invitación otra vez. Yo estudié fotografía y bueno, después la licenciatura en filosofía. Chingón. Hola, yo soy muy buenas noches a mis compañeros y a quienes nos acompañan. Yo soy Miguel, estudié una carrera en comunicación visual y actualmente estoy colaborando con mis compañeros Lalo y Richie del área de mediación del Secut. Y nada, pues muy contento de poder participar en esta mesa de análisis de una película tan importante como Los Olvidados de Buñuel. Sí, exacto, de Papá Buñuel. Pues esperemos que la gente se vaya uniendo a la conversación y se animen a compartir cualquiera que haya sido su experiencia, su punto de vista acerca de la peli. Aquí tenemos el póster que está súper chido. Y bueno, pues vamos a darle. Pues bueno, los datos técnicos de la peli son que pues, es dirigida por Luis Buñuel, está escrita también por él y por Luis Alcoriza, que es, digamos, su pequeño aprendiz. Es del año de 1950, entonces es como en una época bastante difícil para el cine, en donde pues ya la gente estaba como acostumbrada a otro tipo de tramas y desenlaces, un cine más light, más, pues más ameno, ¿no? Que te lleve una buena reflexión cuando la acabes de ver. Pero pues Luis Buñuel llega y hace otra cosa, ¿no? Dice, no, al Chile las cosas no son así y mira, esta es otra realidad. Y presenta a Los Olvidados. Entonces, ¿de qué va Los Olvidados? Pues sigue como la vida diaria, la cotidianidad de un grupo de niños, adolescentes, entre ellos está el Jaibo, está Pedro, está el Ojitos, entre otros personajes, pero desde una realidad pues azotada por la pobreza, en condiciones sumamente precarias, una vida de calle y pues nada, pero pues ustedes nos pueden compartir otros datos que no sepamos acerca de la peli y de por qué es tan importante dentro de la lista y de la historia del cine mexicano. Pues bueno, sí. Vas, Ángel. Sí, gracias, Lalo. De inicio, me gustaría resaltar que nos encontramos frente a un filme con características técnicas y narrativas muy destacadas, creo que dignas de un director de un director de cine mexicano, como Buñuel, que la amnesia cultural ha marginado de las nuevas generaciones, por ser, creo yo, un border, ¿no? Un border en el cine y pues en toda esta onda del surrealismo, del movimiento del que él perteneció. Y creo también que esta película es una radiografía de las zonas marginadas, como habéis comentado, de la pobreza y principalmente de estas zonas marginadas de la Ciudad de México, con detalles soníricos mostrando a un Buñuel delirante, pesimista y cruel, pero involucrado con la condición de vida de los personajes y que le tira todo, ¿no? Le tira religión, instituciones, hombres, moral y más, ¿no? Entonces creo que por ese lado es una película tan importante. Sí, pues no sé por dónde empezar, pero bueno, la fotografía, por ejemplo, es de Gabriel Figueroa, ¿no? No hay que perder eso de vista, que curiosamente, o sea, Gabriel Figueroa pues es un fotógrafo que se destaca por sus fotografías del campo mexicano, del cielo, ¿no? Y en esta película, pues, se ve un poco limitado en ese aspecto, porque más bien la película es una película sombría que muestra pues, el ambiente urbano de la Ciudad de México de los años 50, ¿no? Pero que aún así, de vez en cuando, Gabriel Figueroa sí se deja como llevar un poco por sus afinidades y nos regala una que otra postal, ¿no? Del cielo y demás. Además, bueno, me llama la atención, por ejemplo, que las calles de la Ciudad de México, al menos esas calles marginales que aparecen en la película, pues están increíblemente polvorientas. No sé si ustedes lo notaron, pero es increíble la cantidad de polvo que hay. Y pues Gabriel Figueroa, para lograr un mayor contraste, tuvo que mojar un poco las banquetas, ¿no? Se nota sobre todo que él moja donde se van a parar los actores. Si uno presta un poquito de atención, ahí se nota.
También el guión, pues está Pedro de Ordimalas, ¿no? Que ya había trabajado en Nosotros los Pobres. Pues esa parte del guión que él hace, lo que él logra muy bien es que los actores suenen como gente realmente de los barrios bajos, ¿no? Esa es una otra característica muy peculiar de la película y que bueno, ya lo iremos viendo en esta plática, pero pues Los Olvidados es una película que nos dice mucho tanto en su contenido como en la reacción que tuvo en aquella época, ¿no? O sea, tanto en el contenido de la película como en pues sí, en lo que provocó en la sociedad mexicana, ¿no? Es una gran película. Sí, aquí complementando un poco los datos, bueno, a Buñuel le encantó como acercarse a lo que él iba a filmar, ¿no? A los personajes, al mundo en el que ellos están desenvolviéndose. Entonces estuvo 4 meses conviviendo en estos barrios, ¿no? Dentro de estos barrios para poder comprender y poder filmar aún mejor esta parte de la sociedad mexicana. Sí, Y la... perdón, Ajá, sí, sí, perdón, sí, que son barrios que además ya no, bueno, lugares que ya no existen, ¿no? Aparecen Onoalco, Tacubaya, sí, y una se me ciudad olvidó totalmente comentar, distinta. sí, se me olvidó comentar esta escena es muy padre, la toma que hace Gabriel Figueroa, cuando el Cacarizo va a enseñarle al Jaibo el lugar para esconderse, aparece de fondo el anillo periférico con los carros y toda la modernidad mexicana, ¿no? De aquella época y las casitas ahí a medio construir, ¿no? Entonces, como tú dices, está bien, pues es muy interesante esta película de que Buñuel se toma todo pues va a los barrios, ¿no? Y Ese recorre todos proceso, esos ¿no? detalles. Sí, sí, exacto, todo ese proceso creativo. Sí, Y justo en... un director a ras de piso, ¿no? Que Exacto, sí, sí. Sí, era, o sea, de hecho, como en los scoutings, era Buñuel, era su co-guionista, el Luis Alcoriza, y su escenógrafo. Entonces a veces iba él solo, a veces iban los tres, entonces estaban como, pues viendo qué pex, ¿no? Y esto que dices de la foto, lo de Gabriel Figueroa, pues sí estábamos acostumbrados a ver como a estos cielos totalmente despejados, ¿no? En este cine post-revolucionario, ¿no? Pero aquí hay también un dato de que le pide a Gabriel que su foto sea como imperfecta, ¿no? O sea, no quería ver absolutamente nada de la foto que él había hecho antes en esta película. Entonces, por eso es como ese plus que tiene la historia. Y sí, obviamente es una película muy sombría y con estos tonos surrealistas, oníricos. Inclusive hasta podemos encontrar por ahí hilos psicológicos que a ver si nos da chance, los vamos a platicar. Y bueno, pues esta peli es considerada Memoria del Mundo por la UNESCO. Entonces, o sea, está cabrona, la verdad. Pero bueno, comencemos para entender quién es Buñuel, de dónde viene, cuál es su contexto. Es español, eh, pero ¿qué estaba pasando en su lugar de origen? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Y de qué forma llega a México? Y también en qué condiciones se encuentra México, ¿no? Sí, pues eso es todo, es muy interesante esa parte de la historia de Buñuel, que pues esta película de Los Olvidados es su sexta película, es la película con la que Buñuel renace, ¿no? Después de haber hecho filmes muy artísticos como Un perro andaluz. Después hizo aquí en México 2 filmes muy comerciales, pero con esta película renace, ¿no? Y la forma en la que Buñuel llega a México, pues es muy, muy, muy curiosa. Durante la Guerra Civil Española, pues Buñuel se une obviamente a la causa republicana, pero pues a él no lo mandan al frente, ¿no? Como a muchos otros intelectuales de la época, sino que lo mandan como agregado cultural a la Embajada de Francia, perdón, a la Embajada Española en Francia, y lo que él se dedica a hacer ahí es cine propagandístico, ¿no? Le mandaban los carretes de lo que se filmaba en los frentes, y él ahí estaba editando y todo, y lo mandaba de vuelta a España, y entonces se distribuía, ¿no? Y no nada más a España, sino que además viaja él a Hollywood para ver si se puede filmar. Bueno, los gringos estaban interesados en filmar películas que hablaran de la causa republicana, ¿no? Pero de repente, pues, el presidente de ese entonces en Estados Unidos, Roosevelt, si no me equivoco, recibe muchas peticiones de los católicos de Estados Unidos de que no se sigan filmando esas películas. Entonces, Estados Unidos decide como permanecer neutral al respecto, ni a favor ni en contra de ningún cine propagandístico,
Y bueno, Buñuel está ahí, mientras está esperando la noticia de si se van a hacer o no estas películas, él está en Washington y es cuando recibe la noticia de que ya la República cayó, ¿no? Entonces, bueno, se va a Nueva York, está trabajando ahí un tiempo en el Museo de Arte Moderno y Dalí publica un libro que se llama La vida íntima de Salvador Dalí, en el cual Dalí lo tacha de comunista y de ateo, ¿no? Y todo esto viene porque, bueno, antes de que se iniciara la Guerra Civil Española y esto después de Un perro andaluz, Buñuel y Dalí tenían la idea de filmar La Edad de Oro, que finalmente sí se filma, pero Dalí ya no forma parte del proceso creativo de la película, porque Buñuel tiene muchos encontronazos con Gala, y pues como Dalí idolatraba a Gala, pues le dice Buñuel, ¿sabes qué? Yo con tu mujer no puedo y tú la defiendes mucho, pues yo voy a hacer las cosas por mi cuenta, ¿no? Y eso Dalí en su diario confiesa pues que no le parece por dónde se fue Buñuel, se siente traicionado, ¿no? Y entonces lo acusa de estas cosas. Y bueno, en Estados Unidos no te perseguían por ser comunista y ateo, pero a diferencia del franquismo, ¿no? Pero pues también tampoco era muy bien visto, entonces le cerró muchas puertas eso. Y luego empieza a tener ahí unos poquitos de trabajos, pero Estados Unidos empieza a tener estas producciones muy hollywoodescas, del estilo gringo que ya todos nosotros conocemos en la actualidad. Y pues entonces decide venirse a México, ¿no? Bajo una invitación del consulado, y ya es aquí donde se le abren las puertas a hacer el Buñuel que ya después nosotros conocemos, ¿no? Sí, y justo llega, ¿y en qué contexto, no? O sea, estamos hablando de que empezaba el gobierno de Miguel Alemán, entonces, pues, ¿bajo qué contexto? El milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, este progreso, esta modernidad, el México moderno, pero pues también eso pues propicia que aparezcan estos espacios y se marquen aún más, ¿no? Estos sitios como los que vemos reflejados en la película. Sí, la ilusión de ese progreso, ¿no? En el que todos íbamos a todos íbamos a vivir en dicha y con una economía bastante nivelada y pues sí, una ilusión básicamente de ese México que solamente se dedicó como que comenzaba, ¿no? Este modelo económico que sin duda margina, ¿no? Centrifica la riqueza y lanza muchísimos a los bordes. Entonces, pues en ese contexto se encuentra Buñuel y justo esta película va en contra de eso, ¿no? Bueno, no que vaya en contra, creo que la critica de una forma bastante inteligente y rescatando un poco de lo que hablábamos antes sobre la parte técnica, pero que es algo que rescata mucho Buñuel y que otros autores lo han hecho también, creo que en la literatura. Que es este lenguaje poético, pero que hacen de un lenguaje coloquial o de barrio un lenguaje poético. Y eso lo hace, por ejemplo, Juan Rulfo, Cortázar, ¿no? Con lenguajes fardescos, y Buñuel lo hace en esta película. Pero sí, se encuentra en este contexto de una promesa fallida, ¿no? Del México de ese entonces, y que fue, pues, creo que a partir de Miguel Alemán, incluso antes con Manuel Ávila Camacho, ya comenzaba una cuestión económica avasalladora y ha sido un monstruo que no se puede detener, pero creo que no se puede detener a sí mismo, pero creo que eso sucede no nada más en México, sino en todo el mundo, en los países en donde la lógica mercantil es la que gobierna, ¿no? Sí, Sí, pues precisamente Buñuel pone al principio de la película, ¿no? Una advertencia con una voz en off, incluso salen imágenes de Londres y de otras ciudades, de que está aclarando al público, oigan, no estamos criticando exclusivamente a México, vean, incluso los países más desarrollados, esos países que ustedes también admiran y no sé qué, también tienen esos problemas, ¿no? Pero es una crítica que la sociedad mexicana de ese entonces pues no entendió, ¿no? Muy corta de miras. Bueno, creo que eso nos dice mucho de cómo el mexicano reacciona ante un extranjero, ¿no? Siempre nos sentimos menos. Entonces, que viniera este gachupín, ¿no? A decirnos, cómo son los barrios bajos y no sé qué, pues muchos incluso lo amenazaron con extraditar, bueno, con expulsarlo del país, ¿no? Con el artículo 33 de que él no debería de haber filmado eso, ¿no, Jorge? Es que, perdón Ricardo, es que ahorita que mencionas sobre la mirada, o sea, esa mirada corta,
o obstaculizada, pero o sea, levantaban muros, la misma, ¿cómo decirlo? Complicidad de los medios, de la industria del cine con el gobierno y con las empresas, ¿no? O sea, se les ponían muros enormes para que no miraran las cosas de una forma crítica, ¿no? Entonces creo que fuimos, yo pienso que a través de la televisión y otros medios, arrinconados a que, pues, en ese entonces, ¿qué otras películas estaban, no? Por ejemplo, mencionaban Nosotros los Pobres y otros melodramas en donde muestran la pobreza como una cuestión muy, muy tradicional y muy folclórica, ¿no? En México, cuando pues sí es una situación bastante jodida, ¿no? Sí, pues algo que inaugura Los Olvidados me parece muy valiosa dentro de lo que ya hemos hecho en dos aspectos. El primero es que inaugura de cierto modo este film que todavía pertenece a la época de oro del cine mexicano, ¿no? Pero que es como la colita del cine de oro y que ya empieza a hablarte, ya no es de los ranchos y de cantar ahí bonito y no sé qué, ¿no? Sino te empieza a mostrar el aspecto urbano y negativo, ¿no? De la sociedad mexicana. Y además también es como el final del surrealismo, porque pues aunque sí está, digo, Buñuel va a seguir trabajando escenas de sueños como en El discreto encanto de la burguesía, ¿no? Y en esta misma película, ya no es el Buñuel de un perro andaluz que mete así imágenes por meter imágenes para ver qué causan y hay unos flashazos, ¿no? Sino que ya sí es una película con un orden, ¿no? Y que nada más tiene estas pequeñas escenas en las que, bueno, deja ahí, mezcla la realidad con lo surreal, ¿no? Con lo onírico. Y creo que eso vuelve a sus películas todavía más realistas que nada, porque pues está hablando también de este aspecto onírico, surreal, poético que tiene la vida misma, ¿no? Entonces, ya no es el Buñuel del perro andaluz que va a ir a meter imágenes extravagantes por doquier. Algo que... Perdona, o sea, eso que mencionas, el surrealismo y la técnica onírica y la poesía, nada más como para resaltar esa parte poética, es o sea, en algún texto que revisé de Buñuel, no menciona que lo poético tenga que ver con el buen gusto, que el buen gusto lo definen las clases altas o las clases en poder, sino que realmente es algo que puede ser grotesco y cruel y absurdo incluso, pero me gusta ese giro también que hace, ¿no? Con lo que comúnmente se le conoce a algo poético o la poesía, ¿no? Pero solo ese paréntesis de lo que comentabas, Richie. Sí, Sí. bueno, quisiera agregar un buen de cosas ahorita que lo están platicando. Bueno, Buñuel veía el cine como una vía para que se filtren los sueños, ¿no? Para que se filtre el subconsciente, para que todo ese terreno que tenemos y que vemos y sentimos cuando soñamos, pues esté presente en la pantalla. Él como que no estaba muy de acuerdo con la postura del neorrealismo, aunque su película se dice que es neorrealista, pero porque él decía, es que para un neorrealista una copa de vino, pues es eso, solo una copa de vino. Pero para mí una copa de vino es que, no sé, o sea, es vista como por muchos otros ojos y no es la misma copa de vino para todas esas personas. Entonces, a mí ponme ese cine que esa copa de vino no hace solo una copa de vino. Y no sé, o sea, poniendo así como una imagen de lo que él hizo en Un perro andaluz, pues puede ser una monstruosidad, ¿no? Otra cosa, es también importante la peli porque es una película protagonizada en su mayoría, sí, en su mayoría por niños y adolescentes. Y es una película que en su inicio pone un comentario que dice que esta película es basada en hechos de la vida real y que sus personajes, por lo tanto, son auténticos, ¿no? Y a partir de eso, a partir de que no toma una postura que si es bueno o es malo o no se va nada de eso, sino siempre se mantiene como en ese camino neutral, pues yo creo que crea personajes muy complejos y muy bien estructurados, en donde podemos pues ahora sí que hablar de todo esto que mencionaba Ángel hace rato, de estos muros, ¿no? Que se construyen a partir de el cine como un medio de educación, ¿no? O la televisión como un medio de educación, ¿no? Y todos estos muros, estas barreras, pues, ¿quién las construye? O sea, eso también es como lo que habría que analizar. Y
pues nada, o sea, yo creo que desde ahí, pues es como lo que incomodó, e incluso hasta después de que se realizó la peli y se estrenó, pues todos querían a Buñuel fuera de México. Es como de, no mames, o sea, ¿cómo me presentas eso? Eso para mí es algo que no, o sea, no, aunque lo esté viviendo quizá, pero pues es algo que no, o sea, no lo puedo ver, ¿no? Es algo que denigraste a México, lo hiciste quedar mal, van a pensar que así es como toda la sociedad mexicana. Entonces, pues por eso es tan controversial esta película. Y pocos días en cartelera, ¿no? Sí, únicamente cuatro. No, o sea, Cuatro y ya después reestrenó, ya que traía un premio en Cannes y eso, pero al inicio sí fueron solo 4 días. Pero sí, pues y ahora es una película de culto. sí, o sea, ya a tantos años de su estreno y que sigue impactando como para que lleguemos a hablar de ella, está muy chida, la verdad. Pero pues les late si hablamos de lo que pasa en este mundo que nos presenta Buñuel, de sus personajes, y qué tiene cada uno de ellos que podemos reflejar con estos muros de los que hablaba Ángel. No sé, Sí, es muy complejo. sí, quisiera agregar algo a lo que decías, Lalo. Lo que pasa es que mucha gente perdió de miras que, por ejemplo, Buñuel ya había trabajado este mismo tema de la marginalidad, ¿no? En Tierra sin Pan. En Sí. Tierra sin Pan, Buñuel muestra pues la España desolada, ¿no? Esa España que también son los pueblitos que están hasta no sabe dónde, ¿no? En los que ya los jóvenes se van a las ciudades, ¿no? Y quedan muchas costumbres casi del medievo, ¿no? Y la gente pierde de vista eso y piensa que Buñuel llega como a jactarse o a burlarse de México, cuando pues en realidad Octavio Paz, por ejemplo, tiene un pequeño ensayo que se llama Luis Buñuel Poeta, lo pueden encontrar en este librito que se llama Las Peras del Olmo, y es un pequeño texto en el que Octavio Paz, bueno, ese texto Octavio Paz lo escribe cuando va a defender la película al Festival de Cannes, ¿no? Hay que recordar que en ese entonces Octavio Paz formaba parte del cuerpo diplomático en la Embajada de Francia, ¿no? Entonces, en ese texto, Octavio dice que pues estos niños realmente no viven en México. O sea, sí, la película hablan español, hablan como los niños pobres de México, pero en realidad son personajes que no viven en México real. O sea, de cierto modo no viven en México. ¿Por qué? Porque pues viven en un país que dice en su constitución que deberían de vivir de cierta manera, ¿no? La constitución siempre te ofrece ciertas garantías y en realidad estos niños no tienen ninguna, ¿no? Están ahí pues realmente olvidados en el caso de Pedro hasta de su madre, ¿no? Pero olvidados pues de la sociedad, de los derechos que tienen a la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esto con relación a lo de los muros, ¿no? Que mencionaban. Sí. Sí, o sea, y es ahorita que mencionas sobre el olvido del Estado y de la sociedad, sí, el olvido de estas personas, revela mucho, hablando específicamente de la juventud y la niñez, cómo pues los derechos de los niños vienen hasta el 59, ¿no? Y se dicen derechos de niños, pero no están iguales a los de los adultos, lo cual hace que sigan siendo vulnerables. Ahorita que preguntaba Lalo sobre la parte de cuál era qué pasaba con estos personajes. Y dices, bueno, pues, ¿cuál es el contexto? Claro, esa marginalidad. Y yo resaltaría la parte de la vulnerabilidad de la infancia y una violencia ya, pues, bastante aguda, ¿no? Que trayéndolo un poco a la actualidad, creo que la violencia se ha agudizado aún más y que esa marginalidad continúa y no nada más continúa, sino sigue creciendo. Entonces, ahora mencionando esto de la violencia, quisiera hacer una reflexión sobre la actualidad en términos de, y también retomando un poco sobre la infancia desprotegida, que bueno, la peor versión que en mi opinión surge en este momento de la violencia es la violencia de género, ¿no? Y me pongo a pensar en cómo es qué va a ser de todos estos niños que van a crecer sin mamá por el feminicidio, que es, creo yo, de las más expresiones más cabronas de violencia hoy en día, y en México no es la excepción. Entonces, sobre ese contexto, Lalo, ¿no? O sea, ya en ese entonces se nota, ¿no? La mamá de Pedro que eh,
no lo quiere y lo rechaza porque ella tenía 14 años cuando se embarazó y ni siquiera lo deseaba, fue violada básicamente y tuvo a Pedro que no lo quiso, ¿no? Ya se veía, ¿no? Desde ese momento como esta vulnerabilidad de la infancia y bueno, pues con lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de todas estas generaciones de niños? Y esto no para, por eso es que esta película es tan actual, ¿no? Sí, Y esa un tema, podremos. sí, perdón, Ah, perdónalo. nada más esa pregunta que propone Ángel, igual podríamos dejarla para que la gente que nos esté viendo, que espero que sean miles, pues la comenta aquí en el live y ya ahorita podremos regresar a ella. Bueno, no había visto los comentarios, no sé por qué no me arrojó como el numerito de que había un chingo de comentarios, pero bueno, aquí tenemos unos de Irving. Él menciona que la película maneja temas bastante polémicos como la prostitución infantil, violaciones y la pedofilia. Exacto, y yo creo que esto es o sea, porque no solo vemos a los jóvenes y a las familias azotadas por un Estado que se olvida de ellos, por un progreso que ellos no están dentro de ese progreso, de esa modernidad y de esa gran ciudad, a pesar de que estaban viviendo en la ciudad, en el centro, eh, y cada uno tiene distintos conflictos. O sea, ya lo mencionaba Ángel, Pedro, pues no solamente es como vulnerado incluso por sus mismos compañeros, por el Jaibo, ya más adelante en la peli, sino también por su madre, ¿no? O sea, tiene una ausencia paterna, su madre pues como que es un cariño extraño, porque como lo dice Ángel, ella nunca lo deseó, ¿no? Nunca quiso tener un hijo. Entonces, cada uno se ve como dentro de un problema, o sea, están dentro de un problema enorme que los reúne a todos, pero cada uno tiene un problema en particular, ¿no? Ahora, si hablamos de este personaje del ciego, que lo interpretó Miguel Inclán, pues es muy complejo, ¿no? O sea, porque ahí es donde, o sea, el güey quería violar a esta chavita, Meche, eh, y odia a la juventud, dice ojalá se mueran todos, pero pues y es fanático como de Porfirio Díaz y muy religioso él, ¿no? Entonces, es un personaje bastante complejo, ¿no? Sí, muy conservador a pesar de su condición, ¿no? De no condición médica o que esté ciego, sino su condición de calle, ¿no? Que seguramente tiene mucho que ver con esa condición médica. Pero, pero sí, es muy es bastante simbólico ese personaje. Sí, ese personaje pues se parece mucho, bueno, es como un personaje que Buñuel exporta, ¿no? Acá, porque, bueno, se parece mucho al personaje de Lazarillo de Tormes, ¿no? Y que se agarra al Ojitos como su Lazarillo. Ese ciego, muchas personas de la crítica comentaron que era más bien un ciego español, ¿no? Pero pues ante la forma reaccionaria del ciego, de cómo es um, no sé, a mí me llama mucho la atención ese tipo de personajes porque existen en la vida real, pero no logro desentrañar la psique de ellos, ¿no? Porque este personaje es un ciego miserable que está también olvidado, ¿no? Vive en la pobreza, quizás también tuvo una vida trágica y pese a todo es fan de Don Porfirio, ¿no? Es como, o sea, si viviera en esas mismas épocas el porfiriato, él sería casi un esclavo, ¿no? Pero no, él habla mucho de su general y dice que en sus tiempos las mujeres estaban en la casa, ¿no? Que no andaban ahí engañando al marido y que a cualquiera que faltara la falta del respeto a los mayores no se daba. Y, y dice que estos muchachos en esos tiempos habrían terminado fusilados, ¿no? Y bueno, pues Muy, muy orgulloso de lo que es, ¿no? De sí mismo, ¿no? O sea, en ese sentido conservador, como con no sé ideas. si orgulloso de sí mismo, pero sí se me hace como irracional que él quiera que me trayeen a estos chicos, siendo que él viene de los mismos fondos, ¿no? Y que no logra como, pues no sé, empatar con ellos en algún modo, ¿no? Pero también es vulnerado, ¿no? Él mismo es golpeado por todos los chavillos. De ellos mismos. Sí, sí, pero también es un cabrón, quiere violar a la Meche, abusa del Ojitos, ¿no? Lo trae no le da de comer, por ejemplo, ¿no? El Ojitos está enfermo, le dice, pues si quieres comer tienes que trabajar, ¿no?
Y qué fuerte, ahora que, perdón, rápido, ahora que mencionas lo de si quieres comer hay que trabajar con el Ojitos, que justo él es un niño, ni siquiera es adolescente, ¿no? Y enfrentarte a esta, si ya es de por sí, en lo personal, creo que fue difícil el tránsito de la niñez a la adolescencia, porque para mí es como una resignación, ¿no? De que de una fantasía que crees y después ya se te viene una realidad, ¿no? Qué difícil es estando en condiciones pues privilegiadas en cuestión de tener familia, un lugar donde vivir y todas estas condiciones que yo tuve y fue muy difícil, ¿no? Ahora me imagino que para el Ojitos, pues, ¿no? Y que, bueno, él es el Ojitos que podría ser representante de, en esta película nada más, de cuántos niños hoy en día en las calles, ¿no? Yo creo que el Ojitos tiene un papel muy particular en la película, que es representar el ideal del niño del campo, ¿no? Es este niño que viene de la sierra, lo abandonan aquí, y el Ojitos es el más inocente de todos. Creo que también es el más noble, porque es el que se enoja, así, agarra luego un palo, ¿no? Para golpear al Jaibo, también quiere golpear al ciego cuando quiere abusar de Meche, ¿no? Eh, Creo que el Ojitos es ese personaje que todavía no ha sido maleado por la ciudad. Creo Sí, que, sobre todo en ese entonces, y de por sí todavía a la fecha es como famoso esto de mata a un chilango, es patria. En ese entonces yo creo que era más visto todavía que la ciudad te pervertía, ¿no? Y el Ojitos, pues sí, llega todo inocente, de hecho le da su dinero a Pedro, ¿no? Y Pedro se echa a correr. Y yo la primera vez que vi esa película dije, y ya le dieron baje con el dinero, ¿no? Pero no, el Ojitos ni se inmuta ni nada, se queda así como esperando. Y ya llega Pedro con la comida, ¿no? Entonces, sí, creo que esa es la función del Ojitos, como todavía hacer todavía más el contraste entre la ciudad, este progreso, y el campo, que el campo, el niño del campo es tiene que más valores, ¿no? Que estos el, niños, el chavito no venía del campo, o sea, creo que en un punto le los preguntan, ¿de dónde reyes. eres? De los reyes, ¿no? Ujú. Y o sea, Pero es que hay que para pensar él que en era este como entonces, otra realidad, ¿no? O sea, estaba como, ahorita si lo vemos actualmente, pues dices, no, mames, pues no, o sea, no es tan lejos, ¿no? Pero en ese tiempo, pues era otra realidad totalmente distinta. Y pues es que en esos años la gente se iba a Coyoacán como día de campo. Entonces, sí, o sea, la ciudad creció a lo bruto, o sea, también es, Este proceso de urbanización, ¿no? Que ha, que ahora da pie como a la violencia arquitectónica y volviendo a la una de los márgenes, todas estas casas geo y que son casas muy pequeñas en realidad, ¿no? Con mucha, para familias grandes y justo, o sea, pero hablando como de esa expansión de la urbanidad, ¿no? Como pues, Coyoacán era pueblo, ¿no? Los Reyes también. Y ahora ya, ¿no? Y cada vez más y cada vez más y más y más y más, ¿no? Se va haciendo la urbe. sí, algo que me encanta de la peli es es cómo se juega con esta ambivalencia del bien y el mal. Porque así como el ciego podemos decir que es un cabrón, pues él rescató a Lojitos, porque a Lojitos lo abandonó su jefe. O sea, lo dejó ahí en un tianguis y no sé qué, le dijo, como espérate aquí, yo regreso, y pues él está pues esperanzado, ¿no? Y él lo rescata, al menos le da de comer, pero pues también le jala bien culero a la oreja y lo trata mal, entonces, y el Ojitos dices, ok, está bien, pues puedes decir, bueno, es que él es bueno, ¿no? Pero en un punto quería agarrar una piedra y quería matar al ciego, ¿no? Entonces, siempre es como esta parte de ir y venir, o sea, que no te deja como en claro, y eso está padre, ¿no? O sea, porque como que te No es hace pensar, complaciente, ¿no? ajá, o sea, te hace ver mucho del otro, ¿no? O sea, te pone a pensar un poco más y eso está cool. Aquí Irving nos escribe que el ciego, no sé si es a propósito, pero es como el arquetipo de la persona que tiene nostalgia al pasado, una mirada conservadora sin miras hacia el futuro, al progreso social. Y bueno, también me gustaría agregar que, o sea, el ciego, podemos imaginar cuál habrá sido su niñez, su juventud. Yo creo que igual de mala y precaria como la de estos chavos, ¿no? Entonces, pues a él como se expresa y las actitudes que toma, pues habla mucho de la forma en la que fue en la que creció, ¿no? sí, ahorita que estábamos hablando sobre esto de la ambivalencia entre bien y mal, ¿no? Que ningún personaje es totalmente malo dentro de la película.
Pues sí, de hecho creo que el que parecería el más malo sería la mamá de Pedro, pero hasta cierto punto es como, pues no sé, también entiendes a esa mujer, ¿no? Y te compadeces de ella. Que es una mujer violada, que al final como que frente a todo el mundo dice, ¿no? Que ella no tendría por qué querer a su hijo, pero frente a Pedro siempre se está lavando las manos, ¿no? Como de, no, es que pues tú sí hiciste esto, ¿no? Y, o sea, y después como lo está buscando, ¿no? Cuando ya lo sabe que se escapó de la granja. Eh, Me llama la atención que esta película recibió críticas tanto del lado conservador, ahora que hablamos del ciego, ¿no? Que los conservadores se ofendieron mucho con la visión de Buñuel, pero también con el realismo socialista, ¿no? Buñuel relata cómo llega a París, después cuando ya había pasado cierto tiempo, y que Sardou, crítico de cine muy famoso por los diccionarios cinematográficos que hizo, le reclamó, ¿no? Le dijo, pues estamos muy dolidos contigo, Buñuel, porque esta visión que tú retratas en tu película es es una visión que defiende al Estado burgués, ¿no? Y Buñuel pues se saca de onda y dice, bueno, ¿por qué? Pues porque estás diciendo que el Estado y el profesor la figura del profesor son buenas porque pueden reformar a los chicos, ¿no? Tomando en cuenta esta escena en la que pues Pedro queda en la granja, ¿no? Y esto. Y pues realmente no, o sea, yo creo que un personaje bueno yo creo que lo que nos muestra esa escena es que no basta un personaje bueno para que el sistema cambie, ¿no? O sea, estos oasis en los que a lo mejor Pedro entra en este oasis de la granja, pero al salir de ella pues, se va a encontrar con la misma realidad cruda, ¿no? O sea, tiene que ser un cambio social completo, ¿no? No basta con estas pequeñas estructuras. Y bueno, no sé, lo que a mí me llama la atención de cuando Pedro está en la granja es esta dicotomía entre la libertad y el destino, ¿no? Si somos realmente libres o el destino también, el destino más bien nos lleva de la mano, porque el destino el destino de Pedro es trágico. Mucha gente piensa que los niños de la calle o la gente que es pobre lo es porque quieren, ¿no? O que siempre tienen como una alternativa, ¿no? Pero en el caso de Pedro lo que vemos es que sí, a lo mejor cuando el Jaibo le quita los 50 pesos, él pudo haber regresado a la escuela y decir, maestro, ¿sabe qué? Me robaron, ¿no? O algo, ¿no? Pero pues ya el sistema ha moldeado a Pedro de tal forma que él de por sí necesitaba que alguien creyera en él, ¿no? Y cuando alguien cree en él ya no cree que vayan a creer en él por segunda vez, ¿no? Ya es como de ya, perdí toda oportunidad de redimirme, ¿no? Que de hecho la primera, cuando él siente esa oportunidad de redimirse es en la escena del sueño, ¿no? Que también es una maravilla esa escena, en esa escena cuando Pedro quiere hablar, bueno, primero revisa debajo de la cama, ¿no? Y está el chico que mataron. Y luego quiere hablar y no le salen las palabras, ¿no? Y sale Jaibo de debajo de su cama y le arrebata el pedazo de carne, ¿no? Y bueno, se pueden hacer muchas interpretaciones, hay muchísimas interpretaciones al respecto, pero yo pienso que esa escena, esa parte de la escena simboliza que el Jaibo le arrebató toda oportunidad de acercarse a su mamá, ¿no? Porque Pedro podía haber dejado la calle, como su mamá siempre le estuvo diciendo, y ser un niño bueno que su mamá quisiera, ¿no? Pero ante lo que sucede con el Jaibo, este asesinato es como de ya se jodió el asunto, ya no voy a poder estar con mi madre otra vez como quisiera, ¿no? Y entonces ahí él intenta cambiar su vida, se busca un trabajo y todo, pero pues se frustra, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos a lo de la granja, que es como yo les decía, que es cuando él ya cree que no pueden creer por segunda vez en él, ¿no? Ahorita que comentas sobre bueno, ahorita que se estaba comentando la parte del bien y el mal, me vino a la mente Hannah Arendt, ¿no? Y la banalidad del mal, pero para asomarnos a lo que en ese entonces ya comenzaba a gestarse dentro del aparato del Estado, como, o sea, justificando su propio, o sea, todo en torno al progreso y al bien,
justificando, ¿no? Todo el tiempo ese supuesto progreso para todos, que en realidad se marginaba, como ya venimos comentando. Pero aquí lo que quiero llegar es que, poniendo un ejemplo sobre esto, el Estado utilizó a esas mismas personas marginadas, a la juventud marginada, en el 68 y luego en el 71, con los grupos paramilitares. La mayoría de estos jóvenes que eran reclutados por el mismo Estado eran de zonas marginadas. En cuanto, bueno, pues imagínate, ¿no? Entonces ahí está la banalidad del mal, ¿no? Que es, ellos mismos generan esta marginación y son utilizados luego para grupos de choque contra movimientos contraculturales como los que se dieron en esos años. Pero entonces ahí donde queda el bien y el mal, ¿no? O sea, lo estamos viendo a nivel de piso, pero ya cuando lo volteas a ver en los aparatos de gobierno, mm, es todavía muchísimo, muchísimo peor, ¿no? Sí, híjole, dijeron un chingo de cosas, hay mucho por donde rascarle, ya mencionó este Richard del sueño, de esto, de que no solamente porque una persona sea bueno o haga el bien, pues se va como a redimir todo lo demás, ¿no? Sino es como eh, tocar o entender esa gran estructura que los mantiene ahí, ¿no? Que los mantiene olvidados. Y sí, o sea, como lo dices totalmente, esto se va, o sea, yo creo que se empieza a trabajar, ¿no? Desde esa época para llegar a estos acontecimientos del 68 y el halconazo. O sea, y eso yo creo que es como lo que le da todavía valor a la peli, porque o sea, maneja esos temas así muy sutiles que de repente puedes hilar y dices, ah, pues es que es por acá, ¿no? O desde entonces estaban ocurriendo estas cosas y hasta la fecha pues podemos seguir comentando. Tenemos unos comentarios por acá. Eh, Cintia, que se me había pasado su comentario, ella menciona, ¿qué onda con su final alternativo? Sigo odiando al Jaibo. Sí, justo bueno, retomando eso del final, se hizo ese final porque, pues para que la peli jalara, o sea, para que la peli llegara a salas y la gente dijera, o sea, es una tragedia muy cabrona y muy oscura, pero bueno, ya me quedo tranquilo porque, pues, regresó a la escuela granja y hay una bonita melodía de fondo y, en fin, ¿no? O sea, todo va a estar bien para Pedro. Y se borraron muchas otras secuencias oníricas, surreales, por lo mismo, o sea, para que la película fuera más digerible y no causara aún más polémica que la que causó. Se filmó Pero, ese final alternativo para Walt Disney, ¿no? Sí, para nuestra sociedad infantil, la crítica que pues no, no podía tolerar un final así trágico, ¿no? Qué final, aparte. Sí. está. Ahorita vamos a hablar del final. Espero que nos dé chance. Ya casi faltan 15. Bueno, Jorge Richards comenta que el tema de la pedofilia en México es muy triste. México produce más del 50% de la pornografía infantil del mundo. Sí, esto en relación con lo que comentábamos hace rato de pues lo del ciego y también la parte donde Pedro es como intervenido por un sujeto con bastante dinero, y se lo quería llevar, pero llega una figura de autoridad, ¿no? Sí, Entonces, eso también lo criticaba Sado a Buñuel, que le decía, estás mostrando que la policía sí sirve para algo. Y Buñuel le dice, pues no, tranquilo, o sea, un policía a lo mejor defiende a Pedro, por ejemplo, ¿no? Pero, y después va y golpea a estudiantes, o sea, pueden ser las dos cosas, no estoy diciendo que la policía es lo mejor del mundo, nada más estoy diciendo que un policía ahí de repente pasó y ya no se logró que se llevaran a Pedro, ¿no? Pero sí, le llevan críticas a Buñuel también por eso. Pero deja muy claro la posición del pedófilo, ¿no? Sabe un niño y ve la forma de poderlo enrollar y bueno, eso pasa todos los días en redes sociales, ¿no? O sea, esta cuestión de jalar niños y hablando sobre la pedofilia, ¿no? Ujú. sí, la neta, ahorita que lo estoy pensando, es como de, o sea, lo que menciona del policía, o sea, salva un niño, pero pues golpea también a otras personas. Es como siempre como una moneda al aire, creo yo, ¿no? Que siempre está girando y nunca se va a poder descifrar tal cual es, ¿no? Pues es que realmente, bueno, muchos filósofos nos hablan de que nadie realmente se despierta pensando, ¿cómo voy a hacer el mal el día de hoy? ¿No? O sea, todos tenemos ideas
a lo mejor distintas, ¿no? Muy opuestas, pero ninguno, es como las religiones, ¿no? Ninguna te dice mata, viola, odia al prójimo, ¿no? O sea, a lo mejor pues sí, el policía madrea a estudiantes porque pues piensa que a lo mejor estos sí son unos revoltosos realmente, ¿no? Y quieren dañar el sistema. Lo que falta ahí pues es más bien, pues ya es un cliché, ¿no? Pero lo que falta ahí es más bien educación. Porque realmente pues el policía no es que no es que él sea malo por golpear a estudiante o por estar ahí en la manifestación, ¿no? Intentando que los estudiantes no avancen. O sea, hay que encontrarse con el otro, ver por qué está pensando como piensa y pues más bien, digo, sería genial que los policías se prestaran a ello, ¿no? Porque también, pues no te puedes poner a dialogar con ellos. Eh, pero si nos sentáramos a entendernos, pues yo creo que veríamos que el policía realmente piensa que estás faltando el respeto, bueno, queriendo, no sé, sí, no sé cómo decirlo, pero pues transgredir las normas, ¿no? Igual que cuando rayan los monumentos, que mucha gente se ofende, o sea, hay que sentarnos a discutir de decir, oye, no te sientas ofendido porque raya el monumento, o sea, es más bien, me estoy expresando de esta manera, ¿no? Pero ve cómo el gobierno al día siguiente va y quita las pintas, ¿no? Para eso sí le dan mucha importancia, ¿no? Para ir a quitar las pintas, pero para los feminicidios ahí siguen esperando, ¿no? Entonces, no sé, esto que platicábamos, que es muy complejo, de que en los olvidados no hay un personaje realmente malo, ¿no? Todos tienen, si les escarbas, en todos vas a encontrar un leitmotiv, ¿no? Por el cual son así. Igual, en la sociedad, pues, yo creo que hace falta más bien esos espacios de diálogo, ¿no? Como lo son, pues en este caso, estas charlas, o los museos, No, incluso yo creo que falta igual más cine que incomode, ¿no? Y que claro. exponga así como son las situaciones, ¿no? Un ejemplo podría ser esta peli. Y bueno, Jorge menciona que es muy valioso porque humaniza a los personajes. Realmente las personas somos más que buenas o malas, ¿no? O sea, se sale como de esos matices y es lo que comentábamos hace un momento. Aquí Irving comenta al Jaibo lo negativizan por completo. Obvio por lo que hizo es como el villano, porque hasta ya cuando lo matan se termina la película. Al final era también una víctima del entorno, exacto. A mí como cuando vi la peli, se me vino a la mente la canción de Él no lo mató, de Aragán, que, o sea, te canta una crónica, pero al final dice que era un niño jugando al ladrón, ¿no? O sea, es como esta inocencia que se vio pervertida por este sistema que pues los azota y continúa, pues, lastimando a muchas personas, ¿no? Y al final de esa rola, pues te dice como de, es que no fue el policía el que lo mató, o sea, fue como la sociedad, los padres, tu círculo de amigos, tu contexto en donde naciste. Entonces me acuerdo muy cabrón de esa rola y dije, güey, pues es que sí es cierto. Y luego, o sea, ya si las juntamos, pues es como bien triste el final de este compa, ¿no? Del Jaibo. Pues que, o sea, literal, o sea, lo linchan en dos tiros y pues, ¿qué tenemos de él, no? Al final muchos sí lo ven como el malo, pero pues también yo creo que era la figura en donde el barrio ya se apoderó totalmente de él, o sea, esa vida de calle ya estaba como muy apropiada de él y él ya no veía otra salida más que pues seguir cometiendo las mismas acciones que cometía, pues para subsistir, ¿no? Para tener un lugar en la sociedad, ¿no? Y poder comer, poder tener afecto, poder tener todo eso. Entonces es un personaje muy complejo también. Pues es que la única palmada en el hombro que Jaibo recibe en toda la película es de sus amiguitos cuando el Jaibo les cuenta que hizo alguna cabronada, ¿no? O sea, cuando el Jaibo les dice, miren cómo me burlé de cómo me robé tal, cómo... Es la única señal de aprobación que recibe en su vida. Entonces, pues sí, ¿cómo no van a terminar mal estos chavos si no tienen a nadie más a quien recurrir, ¿no? Esta escena en la que el Jaibo seduce a la mamá de Pedro, pues es tremenda porque
pues el Jaibo seduce a la mamá de Pedro hablándole de su propia madre, ¿no? Y lo que el Jaibo pues está buscando ahí es obviamente pues eh, no creo que sea nada más el sexo, sino la ternura, ¿no? El afecto. Y, y pues al final el Jaibo se encuentra con que en realidad se encuentra solo, ¿no? Como que se reafirma todavía más su soledad. Y pues no sé, sí. Sí, Es también. comenta David Sandoval, dice que es una muestra de cómo una sociedad se depreda a sí misma, cómo la moral fluctúa entre lo correcto y lo que me obligan a hacer en sociedades muy, muy dispares. Constantemente me viene esa palabra, depredar. Creo que está muy chido eso, ¿no? Yo no lo había pensado como con esa palabra, pero creo que sí, porque vemos también como los que al inicio son pues este grupito unido de amigos que pareciera que van a llegar todos al final, pues no, se empiezan a depredar unos con los otros, ¿no? Al grado Y, de... y que es el Jaibo el que comienza, ¿no? Porque el Jaibo es el que se siente traicionado al principio de la película, pero él traiciona a Pedro dos veces, ¿no? Lo traiciona robándose el cuchillo y lo traiciona acostándose con su mamá. Y él se siente traicionado cuando Pedro lo delata enfrente de todos, ¿no? Pero pues en realidad el primero en romper esa ley del barrio es el Jaibo, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, que retrata la película, que es algo que está de fondo, pero que resulta interesante, son las camas de cobre, ¿no? Que en varias de las casitas que salen ahí en la película, podemos ver estas camas que tú dices, bueno, esta gente pues tiene una cama bastante buena, ¿no? Mejor que la mía. Y lo que señala Buñuel es que pues a él le llamó mucho la atención cuando llegó a México y empezó a recorrer los barrios para hacer esta película, que la gente en sus casas tenía estas camas tan caras, ¿no? Y que la gente muchas veces no se casaba sino hasta tener estas camas de cobre que serían bastante caras. Y bueno, este es un rasgo muy distintivo de las sociedades pues subdesarrolladas, ¿no? En las que se vive muy mal, pero se tienen objetos de otro estilo de vida, ¿no? Como las casitas con pues ahí que apenas se están sosteniendo y tienen la antena de la televisión por cable, ¿no? Satelital, es algo que quería mencionar nada más. Sí, es algo como, o sea, todas las condiciones están sumamente mal, deterioradas, pero siempre va a haber algo como que no queda en ese contexto, ¿no? Como lo mencionas de las antenas de cable, o sea, como en una panorámica donde hay extrema pobreza. Sí, sí Yo, es una película de muchos contrastes. También está muy cañón esto de los niños en el carrusel, ¿no? O sea, se habla mucho de la escena del sueño, de la escena en la que Jaibo se usa la mamá de Pedro, pero esa escena del carrusel está excelente, o sea, los niños ahí, Pedro, ¿no? Que salió de su casa y está ahí trabajando, dándole vueltas al carrusel, mientras los otros niños ahí con mamás, todos felices, disfrutando, ¿no? Es una escena descorazonadora. les están dando diversión a otros niños, ¿no? Cuando ellos no la pueden tener. Ay, güey, no, ya estoy amando más la peli, neta. Ángel ibas a decir, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, nada más quería como hacer mi última participación, porque preparé una cita de Luis Buñuel que encontré en una conferencia titulada El cine, instrumento de poesía. No habla directamente de los olvidados, pero creo que tiene mucho que ver también con su forma de hacer cine y que se ve también en esta película. Fue publicada por la revista Universidad de México en el 58 y dice, el misterio, elemento esencial de toda obra de arte, falta, por lo general, en las películas. Ya tienen buen cuidado autores, directores y productores de no turbar nuestra tranquilidad abriendo la ventana maravillosa de la pantalla al mundo libertador de la poesía. Prefieren reflejar en aquella los temas que pudieran ser continuación de nuestra vida ordinaria, repetir mil veces el mismo drama, hacernos olvidar las penosas, horas de trabajo cotidiano. Y todo esto, como es natural, bien sancionado por la moral consuetudinaria, por la censura gubernamental e internacional, por la religión, presidido por el buen gusto
y aderezado con humor blanco y otros prosaicos imperativos de la realidad. Nada más era como, pues es un border, ¿no? Buñuel. Aplausos, Sí, es aplausos. esto, diciendo, agregando a esto que es un border y ya también para, no sé, ir concluyendo, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Buñuel abre esta parte del cine mexicano a un aspecto más urbano, más trágico, ¿no? A diferencia de estas películas como Un rincón cerca del cielo, ¿no? Que esa película, no sé, a mí me caga, la verdad, porque pues es una película en la que la moraleja o el mensaje final es como de, ay, nosotros los pobres, cómo sufrimos, ¿no? Pero vamos a rezarle a Diosito y Diosito nos va a ayudar, ¿no? Ser pobre es bueno, es una dicha porque nos acerca más a Dios, ¿no? Y pues Buñuel todo lo contrario, ¿no? O sea, ser pobre es un mundo en el cual estás marginalizado, es un mundo encerrado dentro de sí mismo en el cual no hay escapatoria, ¿no? Como en el caso de Pedro, que su destino es trágico tanto por los medios en los que vive como psicológicamente, ¿no? Que ya decíamos que pues él no puede pensar, no concibe que puedan creer en él de otra vez, ¿no? Y pues nada, son necesarias estas películas que chocan, ¿no? Que incomodan y que terminan con este discurso que Televisa tanto nos vendió y que recicló, ¿no? Muchísimo, desde Nosotros los Pobres hasta Un Rincón Cerca del Cielo, El Chavo del Ocho, Mariela del Barrio, ¿no? De que es bonito ser pobre y de que échale ganas y rézale a Diosito y Diosito te va a ayudar. O todas las Eh, novelas, güey, de Televisa. sí, exacto, Es lo que más se consume. una Que película muy todavía valiosa. pasa, ¿no? Uh-huh. Es una película muy valiosa por eso y que desgraciadamente no supimos valorar, sino hasta que en el extranjero la valoraron, ¿no? Que pasa como con muchas cosas. En la actualidad creo que seguimos siendo así de conservadores y de poco críticos, ¿no? Estamos muy casados con la versión oficial que nos ofrecen de las cosas y que no es sino hasta que brilla en Cannes que decimos, ah, no, pues sí, Buñuel, estamos muy orgullosos y es mexicano-español, ¿no? Y ya no es ese gachupín que vino a negrear a México en fin, eso es lo que quería añadir. Sí, aquí ya como últimos comentarios, Manolito pone que primeramente felicidades por analizar esta película. Es una película con tantas lecturas que las veces que la repitas te encuentras nuevos mensajes. Y creo que es justo lo que nos está pasando ahorita, de que estamos, bueno, yo le estoy amando aún más, no sé ustedes, pero Sí, yo digo que una hora más. Ah, no es cierto. Sí, Que se puede seguir analizando por mucho más tiempo, ¿no? sí, no. Lo que sí voy a hacer es, voy a tratar de ver toda la filmografía de Buñuel. Bueno, no toda, ¿no? Pero tratar de ver las más películas que sí, se y ven, puedan. Sí, perdón que te interrumpa. no sé. Jorge Richards pone que romantizar la pobreza es muy peligroso. O sea, pues sí, yo creo que evidentemente es pues lo que nos ha caído como, no sé, mm, en este encierro, ¿no? Yo creo de no poder ver un poco más allá o de criticar o cuestionar qué es de dónde vienen todos estos problemas, ¿no? O por qué no hago nada al respecto, ¿no? ¿Por qué estoy en esta condición? Eh, yo creo que sí, obviamente obedece a todo un sistema político, la película en ese entonces, a esta modernidad que comentábamos, que bien la retrata en la película con estas vías, estas carreteras, un ferrocarril que nunca se ve, un sonido de ferrocarril que nunca se ve, estos grandes edificios, pero que son como huesos ahí en un desierto, ¿no? Que son pues habitados por personas, ¿no? Entonces sí obedece mucho a lo que estaba pasando en ese contexto. Y pues sí, o sea, está muy chido como él no romantiza esto y te lo da de una manera muy cruda, ¿no? Y pues no sé, o sea, yo me quedo con ganas de ver que yo creo que va a ser imposible un corte final, un corte inédito de todo lo que se grabó y se desechó. Pero pues bueno, yo creo que ya, eso no va a ser posible. Pues nada, Pues, entonces, vas a decir. no, no, nada, no. Solamente que es que Buñuel consideraba que el cine o las salas de cine, perdón, lograban hipnotizar a los espectadores, ¿no? Por toda la teatralidad y en sí la película. Pero que justamente eso se utiliza como se entorpece, ¿no?
y se malusa para repetir cuestiones y crear imaginarios que no son críticos, pero eso es lo último. Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Pues nada, o sea, ya sería todo por nuestra parte, estamos ya casi a nada de terminar. Pues muchas gracias por haber estado, las personas que se conectaron, gracias por habernos acompañado en este mes, en este ciclo de cine dedicado al cine mexicano, a tomar temas de la juventud, relacionarlos con el memorial, que es donde estamos, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bueno, estas noches de Desvelando Tlatelolco, esto fue el inicio. Regresaremos en septiembre, octubre con otro nuevo ciclo de cine, pero en este tiempo, en este mes que se van a sumar otros compañeros del área de mediación educativa con un proyecto de música bastante chido. Vamos a descansar un ratito del cine, ahora le toca la música. El programa se llama Sonidos de Rebeldía y Libertad. Va a estar cool porque van a analizar el rock de los 60, rock mexicano, la música y la sexualidad, el rock desde la perspectiva femenina. Entonces, tienen temas bastante poderosos. Se van a estar enterando a través de las redes de Tlatelolco. Y pues nada, los invito también que sigan a ese proyecto y pues nos estaremos viendo muy pronto en otro nuevo ciclo de cine. Sería todo por nuestra parte y pues gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Lalo, Richard, los amigos, bye. Nos vemos.